Me mandaste mensaje, sí, apenas ahorita lo vi, pero sí, sin bronca. Dale, ya cuando surja algún inconveniente por X o Y de la plataforma o que se le hizo tarde, mándemelo al correo mismo, déjese lo escribo. No sé si todos lo tengan. Eh, entonces, déjese lo escribo. Entonces, nada más para retroalimentar un poquito el tema de la tarea, es parte teórico, ¿va? O sea, el punto de direccionamiento, los modos de direccionamiento de cómo ejecutar las instrucciones, qué tipo de instrucciones manejamos. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿O lo repasamos rápido o les puedo explicar rápido? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, del primer punto de la tarea que fue el direccionamiento, no es otra cosa más que el bloque, por ejemplo, el bloque de código, lo direccionamos a un segmento, ¿sale? Todo va segmentado hacia un fin común, que es la ejecución del código que vamos a hacer. Es a grandes rasgos, ¿verdad? Podemos desglosarlo mejor, pero igual para entenderlo, es básicamente la segmentación o el contorno en lo que va a abarcar un código, que es la ejecución del programa. El segundo punto es el de modos de direccionamiento, ya sea en el Pentium o en el PowerPC. Esto, en el documento que les vi, desplegué la información. Mm, ¿Quién fue el que me mandó un mensaje que decía que no encontraba nada? Fue, creo que fue Giovanni, ¿no? No, no. Bueno, si encontraron información sobre los tipos de formato, fue Giovanni. Se, se engloba básicamente en 7 puntos, que son la búsqueda de instrucción, la decodificación, la lectura de- del tipo de dato que se va a ejecutar, la búsqueda de operandos, la ejecución de la operación, almacenamiento de resultados, la, si hay algún retorno de alguna instrucción y la verificación de si hay una interrupción o no. Eso es como a grandes rasgos, ¿va? Cada uno de estos apartados, que sea búsqueda, instrucción, decodificación, cada uno tiene los códigos precisos para ejecutar una instrucción, pero en base al diagramita, si lo tienen en la página número 3, ahorita lo explicamos más a fondo. Es eso, o sea, hay miles de códigos de los cuales se van a ejecutar, pero van englobados en estos puntos que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, dudas sobre su tarea, inclusive si se dan cuenta, en uno de los puntos de la tarea que decía formatos de instrucciones del Pentium y del PowerPC. De hecho, hay uno de las líneas de tiempo que yo vi de alguien, no recuerdo de quién, venían especificado como el tipo de almacenamiento de memoria y el tipo de instrucciones que manejaban. Entonces, por ahí se pudieron haber tomado información para su tarea. Entonces, hasta ahí bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, porque en Prezi, ajá, ajá, ok, ajá,
Ok, mira, el objetivo de que les dejé la parte teórica en esa tarea era por lo mismo, de la información teórica, pues es un poquito más reservada, ¿verdad? Ahorita lo vamos a especificar en los puntos que vamos a tratar el día de hoy, que se refiere a la estructura y funcionamiento del procesador, que incluye los temas que les dejé de tarea. Entonces, ah, ¿pero se entendió, Lot, la tarea? ¿Tienes alguna duda? De, Ujú. Ajá, dígame. A ver. Ah, sí, es Josué, perdón. La información, por ejemplo, también sí. La tengo ahí en el perfil de la plataforma. Entonces, ahí cualquier cosa ahí lo pueden tomar de ahí. ¿Sale? Entonces, ¿ya tienen su documento? ¿Ya lo descargaron? De la, de la presentación de la clase del día de hoy. Bueno, voy a pensar que sí. Entonces, el tema de hoy, obviamente, todos los temas van unidos uno tras otro, ¿va? Y este se refiere a la estructura y funcionamiento del procesador, tanto físicamente como a, a formas de ingreso de datos, por ejemplo, como en la clase antepasada de los códigos que manejábamos, no, de la pasada, había tipos de datos que eran los de registro de datos de almacenamiento común, los de instrucciones, ya sea para mover el valor de un registro, interrumpirlo, imprimirlo, etc. ¿Sale? Entonces, como primer punto de la organización del procesador, dice, un procesador incluye tantos registros visibles para el usuario como registros de control y estado. Los registros visibles para el usuario pueden ser de uso general o tener utilidad especial, mientras que los registros de control y estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un claro ejemplo es el contador del programa. El contador no se refiere a otra cosa más que el valor que le damos a una variable. ¿Sale? Por ejemplo, cuando le dimos el valor a AX de arroba data, no sé si recuerdan, ese valor es lo que va a hacer, es el contador o el que va a imprimir la secuencia de datos que le estamos dando para que ejecute. ¿Sale? ¿Se acuerdan del ciclo que hacíamos? Impresión una tras otra. Pues es prácticamente eso. Y dice, los procesadores utilizan la segmentación de instrucciones para acelerar la ejecución. ¿Qué entendemos por segmentación? ¿Alguien que me diga? Como que en partes, ¿no? En partes, pero por ejemplo, dirigido como al código, ¿cómo lo entenderías? Ponme un ejemplo, por ejemplo, de segmentamos el código más largo, lo segmentamos en qué? En funciones. En instrucciones, acuérdate, instrucciones, que es el tema que estamos manejando. Instrucciones, recuérdame alguna instrucción que manejamos en el código. Perdón, se me estaba desconectando el micrófono. No le alcancé a escuchar lo último. ¿Me repite, por favor? Que me des el ejemplo de alguna instrucción que metimos en el código o en el segmento del código que realizamos. Del último. am, Ajá, del más largo. no me acuerdo. Déjeme. Creo que imprimíamos. Ok, Sí, o ese es sea, uno. separábamos la impresión. Es correcto, ese es uno. A ver, ¿alguien más? Lot es el único que está despierto, creo. El mensaje, la impresión del mensaje. Eso no es instrucción, acuérdate, Manuel. Ese le dimos el valor con otra instrucción. ¿Cuál era? El- Ah, no te escuché. Acuérdate de después, leer, cuando le dimos el inicio a la etiqueta, ¿cómo iniciamos para dar el valor a AX? ¿Con qué instrucción?
Esa es pregunta de Pero examen. déjelo. Es pregunta de examen. No le busquen rápido, acuérdense. Al inicio ocupamos darle el valor a una base de registro, que en este caso fue a X. La primera instrucción que vimos es la de move, ¿sale? Es con la que Ah, le asignamos el valor a una variable. Por ejemplo, ok. tú decías que la de mensaje o mensaje es el valor que le damos a la constante que es arroba data, pero la instrucción para asignar, perdón, para asignar el valor es move. Ya Lot me dijo que es la de imprimir, move, ¿y cuál otra más? De hecho, en el archivo de su tarea, ahí dice en el título las instrucciones que vimos, las más generales, ¿no? Alguien que me recuerde, Juan Gómez, José Martínez, Aldo, JMP, ¿qué es qué? finalizar. No. Alguien que me diga qué es jump, la misma palabra lo dice. Pues brinca a otra Un sección Es del correcto. código. ¿Brinca a qué? A otra parte del segmento de edad. ¿Cuál otra? Ya llevamos tres. Imprimir, llamar. move, jump, cal, también. Aquí Aldo ya dijo cal, ok. Para llamar a una función. ¿Es pregunta o lo afirmas? No, es No, como que está afirmación. explicando a qué se refiere Ah, cal. es que le puso un signo de interrogación. Cal para llamar a la función, ok. No sé qué nombre reciba. No, cal imprimir. Y utilizábamos otra en vez de cal imprimir. Acuérdense que la sustituimos. Red. No, ese ¿Cómo? es otro. Red. No. Esa es, no, era Lea. Lea. Lea es para leer el valor que le dimos a la variable. Pero cambiamos, sustituimos No. la instrucción cal por otra. Acuérdense. Por la de offset. Offset, es correcto. Muy bien. Pero por ejemplo, cal imprimir y llama imprimir. Ah, sí. Bueno, entonces hasta ahí creo que lo entendimos bien. Entonces, ¿se entiende la parte de segmentación de instrucciones en un cierto código? Por ejemplo, ah, el microprocesor, al momento de leer un segmento de datos, ¿cómo ustedes se imaginan que lo comienza a ejecutar? El procesador primero se le tiene que dar una información, la analiza, después busca los operadores con los que puede ejecutar esa operación, después la ejecuta, ah, revisa si hay alguna interrupción o no, si no, se regresa el ciclo, ¿sale? Entonces, la segmentación de cauces se puede dividir en un ciclo de instrucción en varias etapas separadas que operan secuencialmente. Secuencialmente, alguien que me diga, pues, de lo que vimos en el código, es muy repetitivo, pero para que lo entendamos. Secuencialmente, ¿se acuerdan qué, qué agregamos o qué tipo de constante agregamos en la variable mensaje? ¿Para qué? Para que la lectura de la ejecución fuera en forma ordenada, que es por default que inicia de izquierda a derecha. ¿Pero alguien recuerda cómo lo hacíamos? Con el punto 10. 10, 13,10. Es correcto. ¿Sale? Es la forma secuencial en la que vamos a ejecutar la instrucción del código dentro de la segmentación que realizamos. ¿Sale? Dice, tales como la captación de instrucción, decodificación de instrucción, cálculo de direcciones de operando, ejecución de instrucción y estructura del operador y o el resultado. Es el resultado final. ¿Se entiende el tema de cálculo de direcciones de operando? ¿Se entiende? ¿Alguien que me puede ¿Se entiende
la parte donde dice cálculo de direcciones de operando? No. Pues El operando, serían sumas y restas, ¿no? O sea, serían... sí y no. El operando, en resumen, es la segmentación total del código. El operando es el programa completo, ¿sale? Él calcula en la forma, desde que le damos, la, no la instrucción, le damos, se me fue la palabra, le asignamos el tipo de tamaño de código que vamos a manejar. Al principio del código que manejamos, que era la primera función que dábamos registro al inicio, que le dábamos el valor o el tamaño del código que íbamos a manejar. ¿Alguien? Recuérdeme. Nadie, nadie. Nadie. Revisen su código al principio. ¿Cómo iniciamos el código? Le asignábamos el tamaño del tipo de memoria que íbamos a manejar. ¿Es correcto o es mal? Muy bien. Entonces, la decodificación de instrucción. Alguien que me pueda decir qué es lo que entiende por decodificación de instrucción. Mm, ¿Recuerdan en el último código que vimos, asignamos dos constantes, las cuales estaban dentro de la segmentación del tipo de memoria, que era .model small, y dentro de .code. Había dos funciones que asignamos para poder dar el valor de una instrucción. ¿Para qué? Para que el código, después de que haga su ciclo, ¿qué es lo que hace? Decodifica. ¿Qué entendemos por decodificar? Cifrar y entender, desarrollar. ¿Sale? Recuérdenme cuáles eran esas dos funciones para poder agregar, anexar el, el valor de una variable, en este caso que era mensaje 1, 2 y 3. Era punto stack y punto data. No vamos a poder decodificar si no tenemos datos. ¿Qué vamos a leer? Si no tenemos datos, nada. ¿Sale? Después, ejecución de instrucción y estructura del operando resultado. Para ejecutar las instrucciones, todo procesador dispone de tres componentes principales, que son, ¿alguien que me ayude a leer esos tres puntos? Para que no se duerman. Punto número uno, conjunto de registros, ¿verdad? Conjunto de registros, Ajá. espacio de almacenamiento temporal de datos e instrucciones dentro del procesador. Perfecto. Hasta ahí, ¿qué entiendes? Está bien fácil. Pues Lo acabo de decir. simplemente donde guarda los datos que le vamos ingresando. No, recuerda, fíjate, conjunto de registros. Sí, perdón, la asignación de espacio para futuro, ¿no? Para uso de Es memoria. correcto. Fíjate, tocaste tu tema aparte, por ejemplo, conjunto de registros es el valor que le damos a las variables. Pero también lo que comentas, el espacio de almacenamiento que le damos al inicio de nuestro programa. ¿Sale? El punto número 2. ¿Yo también? ¿Sí? Pues nadie quiere participar. Unidad lógica aritmética o ALU. Circuito Ajá. que hace un conjunto de operaciones aritméticas y lógicas con los datos almacenados dentro del procesador. Ya entendemos por eso. No, pues simplemente las operaciones que hace, ¿no? Es Sumar correcto. restas. Él es la unidad lógica aritmética, es el mandamás, es el sheriff de la, de la ejecución
de los datos que vamos a manejar en el segmento de datos. ¿Sale? Punto número 3. Unidad de control, circuito que controla el funcionamiento de todos los componentes del procesador, controla el movimiento de datos e instrucciones dentro y fuera del procesador y también las operaciones de la ALU. Es correcto. Es como el que supervisa las instrucciones que realiza la unidad lógica aritmética. ¿Sale? Ujú. Hasta ahí, dudas, preguntas. A ver, Juan Gómez, José Martínez, Giovanni, ¿no están dormidos? Bueno, creo que Aldo, Aquí andamos, profe. eso. O vayan y prepárense un cafecito para que participen, porque nada más Lot parece ser el que trae ganas de participar. Acabo rápido, nada más nos quedan 55 minutos, nada más. Y luego ya se van de puentecito. Todo bien, lo bueno va a ser en el examen. ¿Es correcto, Giovanni? No, fíjate, yo por ejemplo, el esquema que yo manejo, no voy a llenarlos de preguntas. Lo que me interesa es que se entienda el tema, ¿sale? No tiene caso que yo los bañe de preguntas en el examen, que igual pues, no va a ser muy relevante, pues, porque se vuelve pesado y pues igual la información nomás entra y sale por un oído. Entonces, la idea es de que entendamos y que podamos a ejecutar, por ejemplo, un programa a futuro cuando lo ejecuten o que le hagan o que les pasen algún tipo de código, pues que se entienda. ¿Sale? Entonces, esta también es pregunta de examen, ¿eh? Ah, de las partes, los tres componentes básicos de un microprocesador, ¿sale? Que son conjunto de registros, unidad lógica aritmética, ALU y unidad de control. ¿Vale? Apúntele bien. Ahí. Entonces, del micro serían solamente esas tres, no todas las que encontramos. O sea, estas No, serían pero las básicas, bases. acuérdate, fíjate lo que dice aquí. Para ejecutar las instrucciones, todo procesador dispone de tres componentes, ¿sale? Y se desglosa en más partes, en lo que vamos a ver enseguida, en la página número 2. ¿Vale? Pero en general, en, en la segmentación completa de un microprocesador, los componentes principales son estos tres. ¿Sale? Entonces, ahora pasamos a la página número 2. ¿Alguien que me ayude? A ver. A ver, Giovanni. Creo que el asunto es que tengan micro. Ah, ok. No, pues nadie. Todos están marcados como. A ver, Manuel. Aldo. Alguien que me ayude con. ¿Lo de computadoras 2? ¿Cómo? Estoy abrido, pero es el que dice arquitectura de computadoras 2, ¿no? A Sí, continuación. es ese. Eso. ¿No lo tenías abierto? No, hombre. Pues te digo que están dormidos. Yo, A ver, alguien. Bueno, lo voy a explicar yo. ¿Vale? Dice, a continuación se muestra cómo se organiza. Fíjate, Lot, ya me preguntó ahorita de que son unas áreas, pero se dividen en varias. ¿Cómo se organiza? O sea, no son lo mismo de los componentes, ¿sale? Para esto se tienen que considerar los siguientes requisitos. ¿Los requisitos para qué? Para que el microprocesador pueda trabajar, ¿sale? ¿Qué es lo primero que le estamos dando de instrucción al microprocesador? En primera, le estamos asignando instrucciones. ¿Para qué? Para que las capte, las lea, ¿sale? Dice, el procesador lee una instrucción de memoria, registro, cacheo, memoria principal. Me remonto otra vez al tema del código. Vamos a darle desde el principio el tamaño de la información que le vamos a almacenar, ¿sale? Ya sea chica o grande, ¿sale? Primero, para poder leer, ¿qué ocupamos hacer? Pues captar, entender las variables o instrucciones o tipo de datos que vamos a manejar, ¿sale?
El segundo punto, interpretar la instrucción. Podemos manejar en el código, podemos meter la instrucción move, la instrucción lea, pero si la instrucción no tiene un valor, pues no va a interpretar nada, ¿sale? La instrucción se codifica para determinar qué acción es necesaria o qué acción vamos a realizar, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Captar instrucciones, interpretar. Ocupo que me vayan diciendo si van entendiendo o no, ¿eh? Ok. Para saber si voy rápido o no voy rápido. Aunque sea contésteme ahí por el chat. No quiero estar hablando nomás al aire. Bueno, continúo. Se escucha. ¿Cómo? ¿No se me escucha? Le digo que yo sí lo escucho, nada más que se Ok. me corta el audio. Ok, está bien. Entonces pasamos al, al punto de organización número 3, que es captar datos. Si ya interpretamos, ya leímos el valor de la variable, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, captar la información. ¿Para qué? Para la ejecución de la misma, de la instrucción. Puede exigir leer datos de memoria o de un módulo de entrada o salida. Por ejemplo, aquí en este apartado que dice leer datos de memoria de un módulo a otro. Por ejemplo, de un módulo a otro, de entrada y salida, ¿qué instrucción sería de entrada de las que vimos y cuál instrucción sería de salida? Alguien que me diga. Está buena la pregunta. Si alguien lo dice, le voy a poner un punto más en su examen. Chale, es que no tengo el código aquí, pero según No, yo, no. No, pues por eso es la idea, que no tengan el código. Está bien, acuérdense. Está bien fácil, está bien fácil. ¿Cómo dijo? Que me den o que me digan cuál es el tipo de módulo de entrada y salida de información. Está bien fácil. Quien lo diga tiene un punto extra en el examen. Y que me explique por qué. Ok, me espero. Caray. Escuchen cómo lo pregunto. ¿Algún ejemplo de un módulo? Un módulo es lo mismo un apartado de la segmentación del código. ¿Qué tipo de instrucción se encarga de entrada? Le damos el valor a una instrucción y la salida. ¿Qué le hacemos a esa información? Está bien fácil. Bueno, pues igual yo, porque pues yo estoy dando el tema, ¿va? Sería Pero, la ¿cómo? entrada sería la variable donde introducimos el mensaje, ¿no? Explícame uno por uno primero. ¿Cuál sería el de entrada? ¿Qué instrucción sería una de entrada? la AX, sí, ¿no? Ajá. Eh, Sí. ¿AX qué es? Es, Recuérdame. es para, o sea, se le ponía antes de la variable en donde vamos a almacenar. Ahí va, vas bien, más para atrás. Antes de eso, Ajá, ah, El caray. move, es correcto. ¿Esa instrucción qué hace? el move, No es move, es move. corre, Bueno, se lee como move, ¿verdad? Pero es Bob, M-O-V. ¿verdad? Sí. Hasta ahí, a ver, ibas bien, Esa es la pero instrucción de mover, la de move. Move. recuerda, mover y asignar valor al registro de datos. Ey, ¿qué más? ¿Qué otra instrucción? Oye, ¿ya me dijeron? Pues ya. Fueron, a ver, entrada, move, salida, imprimir, move y cal. Error de dedo. Ok. Mm, pues a quién le damos el punto. Pues a todos. Pero ¿se entiende? Sí, está bien fácil, no está complicado para entender. O sea, no nada más por leer que se entienda, ¿va? Está bien fácil, te lo repito. La ejecución de instrucción puede exigir leer datos de memoria de un módulo a otro, entrada y salida de información. Está bien fácil.
La entrada de información es con la variable mod, ¿sale? En la cual vamos a almacenar un registro de datos y le vamos a asignar el valor. Es una entrada de datos. Nosotros estamos asignando un valor. Y la salida, como lo decía Aldo, move y cal. La de cal imprimir, offset, inclusive también la de arroba data, porque le estamos dando un valor del mensaje final que queremos llevar a la pantalla final o el resultado final, que es la ejecución o impresión del segmento de datos que anexamos en la captura y ejecución de la instrucción. ¿Sí? Ya creo que se va a pausar esto. Dejen reinicio de una vez, ¿vale? Va. Juan Aldo Lot, que está conectando. Ya volvimos. Perfecto. Entonces, ¿vamos bien? Ok, de que, Está bien. después de que ya asignamos un valor con la instrucción move a un registro, ya sea arroba data, que vamos a almacenar mensaje, y, y la instrucción de impresión, que es el punto que sigue. Dice procesar datos. La ejecución es una instrucción que puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Aquí, por ejemplo, en la palabra aritmética se podría entender de que va a ser alguna operación de suma, resta, X o Y. Pero, por ejemplo, una aplicación en el código que manejamos, que aplica de forma con la palabra aritmética, es lo mismo de procesar el código. Al principio, volvemos a lo mismo, le dimos un valor o un tamaño de memoria
Desde ahí, la palabra aritmética comienza a almacenar tipos de datos, ¿sale? Y al final, el punto de organización, que es escribir datos. Los resultados de una ejecución puede exigir escribir datos en la memoria o en el módulo de entrada y salida. ¿Qué es? No es otra cosa más que la impresión o el llamado del resultado de las operaciones que hicimos dentro del segmento de datos, ¿sale? Y cuando le dimos a emular, a correr, nos dio el resultado final que queríamos, ¿sale? Entonces, para hacer estas cosas, el procesador necesita almacenar instrucciones y datos temporalmente mientras una instrucción está ejecutándose. En otras palabras, el procesador necesita una pequeña memoria interna, que es la que le damos al inicio, ¿sale? Y después viene una imagen pues muy palpable de la explicación de cómo se maneja o cómo se segmenta los tipos de instrucciones. ¿Vale? Si lo tienen ahí en la mano para que lo vean. Se enumera instrucciones 1, 2, 3. El primero, ¿cómo podemos hacer o ejecutar un programa? Primero, ocupamos asignar un tipo de memoria, ¿sale? Que es la del inicio de nuestro código. Otra, la segunda, que es BR, que significa el banco de registros. Cuando utilizamos la instrucción move, utilizamos la variable, no variable, el registro de datos AX. Desde ahí comenzamos a introducir datos, ¿sale? Entonces ahí se va almacenando en la memoria, ya sea grande o chica, que asignamos al inicio del código, ¿sale? La tercera, como lo manejamos en los tres componentes primordiales de un microprocesador, que es que el ALU, la unidad aritmética lógica, ¿vale? El otro punto es memoria de datos. No es lo mismo, o qué entendemos, qué diferencia puede haber entre una memoria de datos y un banco de registros. ¿Alguien que me lo diga? ¿O cómo lo entiende? Como que la memoria es lo asignado, ¿no? O sea, ya el espacio como tal. Y Ajá. los registros es cómo está acomodado para poder Mm, acceder a ella. Lo de memoria de datos, sí, estás bien. El banco de registros, acuérdate, los registros es después de que se haya ejecutado. El banco de registros quiere decir el resultado de las instrucciones que ya por ejemplo, ya mandamos a imprimir. Mm, Cuando le dimos el hola mundo, el segundo mensaje, el tercer mensaje, es el banco de registros, lo que se ejecuta. ¿Sí? ¿Se entiende? ok, entonces El regi, el, las el otras regi- pantallitas que nos sale cuando le damos a ejecutar en el emu. es correcto, es el acumulable de las impresiones que vamos realizando. Ese es banco de registros. Y memoria de datos es lo que dices, el tipo de memoria que le asignamos al código. ¿Sí? Y al final viene banco de registros. Es lo mismo, ¿sale? Desde aquí nomás no sé por qué lo anexaron. Entonces, hasta ahí, perdón, hasta ahí bien. Juan Gómez, Manuel, Aldo, Alexis, Giovanni. Voy bien, Sí, todo bien. me voy más despacito. Lo explico con, con más calma. Voy muy rápido. O ustedes digan. Todo bien, Alexis. Perfecto. Entonces, y de ese diagramita está especificado o englobado de la forma de cómo vamos a procesar toda la información que desglosamos en los tres puntos básicos que vimos en la página número 1, ¿sale? Para poder uh, realizar la actividad de ejecución, primero tenemos que hacer ¿qué? Pues vamos a buscar si es que existe alguna instrucción uh, que,
que nos indique qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Primero, el programa va a buscar la primera instrucción, que en este caso, la que manejamos al principio para asignar un valor, es la de move, ¿sale? Después de la búsqueda, ¿qué va a hacer? Se decodifica una instrucción, decodifica, acuérdense, es la lectura o el procesamiento de datos que vamos a manejar en la primera instrucción, ¿sale? Sí, todo bien, solo que no hablo, parece que mi micrófono está fallando. Ok. ¿Quién fue? Aldo. Ok. Después de que leemos, vamos a buscar los operandos que vamos a ejecutar al final. En este caso, el operando final de una segmentación o un código en sí sería ¿cuál? El offset o el cal imprimir. ¿Sale? Después de eso, va junto con pegado, por ahí dicen en el rancho, la ejecución de la operación. Después de que se decodifica, se busca el tipo de instrucción final que se va a realizar, se ejecuta, ¿sale? Y se ejecuta y de aquí nos brincamos esta parte, quiero que lo entiendan, almacenamiento de resultados. ¿Qué les parece familiar el almacenamiento de resultados con la imagen de la segmentación de instrucciones? Es que la imagen se ve medio Sí, está chiquita. media chafona. Pero, a ver, no la vean, mira, se los voy a repetir. Almacenamiento de resultados. ¿A qué se les hace familiar en el tipo de segmentación de instrucciones? Almacenamiento de resultados. ¿Qué dijimos que había la diferencia entre memoria de datos y registro, banco de registro? ¿Alguien? Hay Aquí creo la Que que en palabra el lo, banco quedan, aquí la palabra lo en el dice. banco se La palabra, aquí está, resultados. ¿Con qué tipo de segmentación creen que entraría el almacenamiento de resultados? ¿Con banco de registro o con la memoria de datos? del banco, ¿Cuál? ¿Bancomer, Santander o cuál? del de registros. Es correcto. ¿Sí se entiende? Está fácil entenderlo con la simple palabra de almacenamiento de resultados. Resultados, pues es la parte final o el objetivo principal de la decodificación del código al fin que nosotros queremos, ¿sale? Y Entonces ya sería la impresión. es correcto, es correcto. Y recuerden, banco de registro de datos no es lo mismo que la memoria de datos. Por eso aquí en este apartado nos dice que después de la ejecución del programa, después de la ejecución, no la memoria que ya anexamos en el tipo de código que vamos a ejecutar, el almacenamiento de resultados. Ese es nuestro primer dato de banco de registros, ¿vale? Y después de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Brincar a la siguiente instrucción. En nuestro código, ¿qué hicimos después de la primera impresión? ¿Se acuerdan? Que les expliqué que hacíamos un ciclo. Llegaba al final y retornaba. Llegaba, imprimía el primer segmento de datos y retornaba. Sí, sí, teníamos que cortar la instrucción para que ya brincara hacia el final. ¿Ok? Sí, sí, no. Pero recuerden que en el primer segmento de datos le damos el valor al primer mensaje. Nuestra siguiente instrucción o nuestro siguiente segmento de datos sería ¿qué? El segundo mensaje. Y después el tercer mensaje. Si no hubiera otros dos mensajes, pues ¿qué hacía? Pues el programa finalizaría y verificaría que ya no hay otra instrucción más que imprimir. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, verificación de interrupción. Todo ciclo, pues un ejemplo muy claro,
¿Sería ciclo si no hubiera como un fin? Es pregunta. ¿O se llamaría ciclo si algo que ejecutas y que no tenga algún fin? Sí, también puede ser un ciclo. Ay, ¿cómo se le llama? Este. ¿Infinito? Sí, o sea, es que creo que no era la palabra infinito, pero sí, o sea, se refiere a lo mismo que cuando uno está haciendo un programa y le pone dentro de un while un uno, Ajá. la instrucción se va a repetir pues siempre, a menos de que dentro del ciclo tenga ¿cómo se llama? Una instrucción de break, pero Ajá. no recuerdo la palabra en este momento que se utiliza, pero, o sea, pues sí, sería algo así como infinito, pero creo que existe otra palabra técnica para decirlo. A ver Ok. si me acuerdo ahorita. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues ahí ahorita si te acuerdas me lo compartes, porque, bueno, o sea, a grandes rasgos se entiende un ciclo de pues, algo que gira en el torno de alguna instrucción, alguna actividad que se va a volver a repetir. Entonces, ahí si puedes, me retroalimentas con esa información, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hicimos para verificar la interrupción en nuestro código? ¿Con cuál? ¿Con cuál instrucción después de imprimir? ¿Con qué instrucción y o variable le damos a nuestro programa para qué? Para que se detuviera. ¿Alguien? Si ahí tienen su código a la mano. ¿Alguien? ¿Me puedes repetir? No, se cortó, Manuel. A ver, repíteme. Sí, parece que No, mejor se escríbelo, carnal. Sí, porque se corta. Los registros BR. No, Es la de JMP, ¿no? La de finalizar. no. JMP, acuérdate, es jump, es brincar. Es brincar a otro segmento de datos. Aquí está bien Órale. fácil, mira, aquí hasta lo puse en rojo, verificación de interrupción. Con qué instrucción le damos la tarea de que ya ahí se detuviera? De hecho, la instrucción tenía dos apartados con los cuales le asignábamos la interrupción. Pues aquí lo tienen. Inclusive la instrucción, aquí está al principio de, de la palabra interrupción. Sí, ¿no? Ah, es correcto. ¿Quién? A ver, ¿quién lo dijo? Giovanni, int. ¿Y cuáles eran las dos ramas de la interrupción del segmento de datos que mandábamos imprimir? Son dos. Se desglosaba en dos. No es cierto, son tres. Ya me acordé. La instrucción de int no funciona por sí sola. Es int y 10H, no. Int 21H, es una. ¿Cuál era la otra? Las otras dos. La de 20H y 9H. Es 21H, 9H. ¿Y cuál otra? Falta una. Y 20. Falta una. En su último código la utilizamos también. 20H. Es 4CH, es correcto, Aldo, es correcto. Esta va de la mano
con la instrucción jump, que era brincar. Ahí le dábamos la instrucción de detener el proceso de brincar a los segmentos. ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos bien, claro, correcto, conciso. Sí, supongo que sí, ¿no? Entonces, los temas del día de hoy, creo que, que es entendible, creo que no está muy complicado. Ya nos fuimos un poquito más a temas teóricos del microprocesador, que así rapidote, alguien que me vaya diciendo para retroalimentar lo de la clase, los tres componentes principales de la ejecución de instrucciones dentro de un procesador. Tres. ¿Cuáles son las tres? Ok, conjunto de registros, unidad aritmética lógica y unidad de control. Se me descargó los audífonos. Me quedo sin micro un rato. Ok. Entonces ya vamos a finalizar. Sale nada más, retroalimentamos rápido. Tres componentes de la segmentación, no de la segmentación, perdón, de la ejecución y tareas que hace un microprocesador. Uno, conjunto de registros. Dos, el ALU. Y tres, la unidad de control. ¿Sale? Y el tipo de organización de los datos, que es captar instrucciones, interpretar instrucción, perdón, captar datos, procesar datos y escribirlos. ¿Sale? La segmentación, cómo vamos a dividir el tipo de instrucciones y cómo las vamos a almacenar. ¿Sale? Que es la memoria de instrucción. Ya recuerden, otra vez, lo repito, al inicio de nuestro programa le asignamos el tamaño de memoria que vamos a utilizar en nuestro código. Banco de registros. Acuérdense que no es lo mismo que una memoria de datos. ¿Vale? El ALU, la unidad de aritmética lógica, que es la que realiza las actividades de interpretar, desarrollar y ejecutar. ¿Sale? Y banco de registros, que es lo mismo que al principio. Y la forma en la cual se va a ir desarrollando el tema del procesamiento de datos en base a instrucciones. La palabra clave de la clase del día de hoy es ¿cuál? Instrucciones, instrucciones, instrucciones. ¿Vale? Vamos a buscar primero qué tipo de instrucción vamos a leer, a utilizar, ejecutar. Después ocupamos de codificarla, leerla, interpretarla. La búsqueda de operandos de cómo o con qué tipo de instrucción la vamos a poder leer. La ejecución, pues solamente desarrollarla y aplicarla. El almacenamiento de resultados, almacenar los datos que se están llamando a imprimir. Después verificamos si hay alguna otra instrucción para que se complete el ciclo de impresión. Y por último, verificar la verificación de interrupción. Si es que nuestro programa, nuestra instrucción, nos da la instrucción, valga la redundancia, de terminar, de concluir. ¿Vale? Y se retorna. Termina la segmentación de código. Entonces regresa otra vez a hacer la actividad primero, desde búsqueda de instrucción, de codificación y bla, bla. ¿Sale? Entonces, dudas, quejas, sugerencias, ya para dar tema concluido el día de hoy. No. Ok. Bueno, les explico ahí a grandes rasgos el examen que vamos a aplicar. Van a venir preguntas tanto de opción múltiple como de preguntas abiertas, ¿sale? Obviamente, pues me voy a preguntar algo que no les haya explicado o que no los haya retroalimentado durante las clases.
Entonces, ya esta es la cuarta clase que llevamos. Me ocupo que me digan si vamos bien a comparación a, a su docente anterior, am, si mejoró o no mejoró, o ocupo que me digan eso porque en la semana me estuvo como entrevistando el licenciado académico, el coordinador académico. Entonces sí me comentó que la forma de retroalimentación que vamos a aplicar con ustedes, que sea muy, pues, entendible. O sea, no irnos tan rápido, ni mucho menos. A ver, el objetivo principal es que se entienda que, que, porque no es lo mismo que nada más el simple hecho de leer sin comprender. Entonces, díganme si vamos bien, si creen que se puede hacer alguna otra cosa, agregar, no sé, alguna otra forma de aplicar las clases. Díganme. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí están ahí o qué onda? ¿O ya se fueron? Ya se durmieron. Para mí está bien, solo es algo pesado porque es mucha teoría. Creo que eso es para todos. Sí, pero por eso mm, traté de meter, pues es que el temario, pues así viene. O sea, lo práctico fue lo que vimos lo que nos dimos a, a entrar poquito en el aspecto del lenguaje ensamblador. Entonces, pues es teórico, yo sé que es pesado y, y en alguna forma, pues como, pues tedioso, ¿verdad? Pero, pues ocupamos llevar eso, ¿sale? Entonces, mm, si no hay más preguntas, dudas o, o algo por aclarar, está mejor que el profe anterior, se ve que sabe del tema. El profe del pasado se ponía a leer y nos ponía a leer y ya. Aquí al ver un poco ya de ensamblador es mucha ayuda. Ok, gracias, Barak. Gracias. Ahí tratamos de, de echarle ganas para poder pues, transmitir lo poquito que, que sabemos. ¿Sale? Y sí, pues tienes razón, así de que hay, inclusive yo también en la universidad, que cuando eran las clases presenciales, pues sí, también yo tenía profesores que pues no, casi nomás era para ir a cobrar el cheque. Y nada más era puedo leer, dictar y pues nada de comprensión. Entonces, pues ni hablar, echarle ganas, sí, aunque sea pues teórico, pero por ejemplo, si se fijan, los documentos que yo hago, los hago pequeños y los desarrollamos conforme vamos explicándolo. No tiene caso, lo repito, no tiene caso que yo los llene con cada clase con 50 hojas de pura información y nos pongamos a leerlo. Sí, no vamos a entender más que pura papayanada. Entonces, es mejor ah, implementar poca o mucha información, pero verla resumida. Resumida en temas concisos y entendibles para ustedes. Entonces, así, pues es que así me gusta como simplificarlo, pero de forma en que se entienda. ¿Sale? Entonces, vamos a lo mismo. Yo les decía también de sus tareas, no quiero que llenen así de información, ni mucho menos. Más sin embargo, nada más que se entienda. ¿Sale? Y que sus tareas, ahorita terminando las otras clases, me voy a dar la tarea de revisar sus tareas y entonces ahí nos ponemos en, en contacto durante la semana para si tienen alguna duda o algo respecto al examen. El examen me voy a basar en los temas, en los documentos que yo les mandé, ¿sale?
Entonces, pues el examen pues, va a estar fácil. Ocupamos, no va a poner nada de como que corran un programa de en lenguaje ensamblador ni nada de eso. Nada más, pues que se entienda, que se retroalimente toda la información que manejamos, porque en sí el, el fin de un examen pues es que retroalimentar la información y volverla a entender. ¿Sale? Entonces, si no hay alguna duda, pregunta, aclaración, queja, entonces damos por terminado la clase del día de hoy. ¿Sale? Entonces, que tengan bonito fin de semana, bueno, bonito puente y pues ahí aprovechen la semanita sin tarea para que ahí se pongan a, a darle una leída, una estudiada. ¿Sale? Entonces, ¿todo bien? Aunque sea, contéstame por WhatsApp o aquí por el chat. Sí, profe. Muy bien. Sale pues, Juan. Entonces, nos vemos el sabadito. ¿Sale? Que tengan buen fin de semana. Bye.